En este video vamos a hablar de un tema muy importante de la matemática, que son las cónicas. Pero antes vamos a definir una cuestión muy importante que va a ser la superficie cónica. Antes de adentrarnos en el tema en concreto de las cónicas, vamos a definir lo que es una superficie cónica. La palabra cónica viene, como se deben imaginar, de la palabra cono. Y cuando uno habla de un cono, lo primero que se le viene, o la primera imagen que se viene a la mente, es una similar a esta, o al revés. Cualquiera de las dos se nos asemejaría o sería la imagen que uno relaciona con la palabra cono. Sin embargo, al hablar de superficie cónica, no vamos a estar hablando de una de estas figuras o de la otra, sino que en unas palabras estamos hablando de las dos superficies juntas, es decir, algo así. Esta va a ser nuestra superficie cónica. ¿Y cómo se forma esta superficie cónica? Muy sencilla. Vamos a decir que trabajaremos con una superficie cónica, y déjenme agregar algo, de revolución. ¿Por qué de revolución? Por lo siguiente. Vamos a tener un eje. Vamos a cortar ese eje con una recta oblicua. Lo vamos a cortar al eje en un punto B. Y esa recta la vamos a hacer revolucionar o la vamos a hacer girar en torno a ese mismo eje. Es decir, que al girar me va a trazar unos movimientos parecidos a estos. Esto va a ser así y va a girar. Y me va a determinar, me va a graficar la figura de una superficie cónica de revolución, que es lo que les había comentado. Es decir, esta figura va a ser la superficie cónica que nosotros vamos a trabajar en matemáticas y en la que vamos a analizar las distintas propiedades que tiene. Con un punto B, que va a ser el vértice, con una recta E, que va a ser nuestro eje, y con una recta G, vamos a trazarla así, con una recta G, que va a ser nuestra generatriz. Ahora bien, entonces, en pocas palabras vamos a decir que una superficie cónica de revolución, está engendrada por la rotación de una recta, nuestra recta G, alrededor de otra recta fija, que va a ser nuestro eje, a la que corta de modo oblicuo. Bien, esto se entiende, y esta es la figura que nosotros vamos a apreciar y que nosotros vamos a estudiar. Esta figura, esta superficie, esta superficie de revolución, algo así nos va a quedar. Ahora bien, hay algo más importante en esto. Permítanme borrar acá. La superficie cónica por sí misma no nos va a presentar muchas situaciones de análisis. Vamos a tener algo así. Lo que vamos a analizar, a lo que nos referimos con cónicas, que mayormente se los conoce como secciones cónicas, van a ser a las formas que se engendren al atravesar esta superficie cónica con planos, cualquiera sea su ángulo. Es decir, nosotros vamos a llamar a este plano pi. Vamos a cortar esta superficie cónica con un plano y nos va a definir distintas formas. Supongamos que el plano lo corta de esta forma a mi superficie cónica y me va a definir lo que sería una especie de circunferencia.
Pero bien, vamos a verlo con más claridad. Esto con gráficos dibujados a mano alzada se hace muy difícil. Así que voy a explicarlos con algunas ayudas gráficas. Acá tenemos el primero. Tenemos la superficie cónica y tenemos un plano. Este es el plano, lo que está en verde. Y ven que al cortar a uno de las dos hojas, cada una de estas partes de la superficie cónica se llama hojas. Esto que parecen lo que fuesen nuestros dos conos, los vamos a llamar hojas. Entonces, fíjense que el ángulo del plano es exactamente igual al ángulo de la generatriz. Cuando ocurre esto, es decir, cuando el ángulo, vamos a poner ángulo del plano, es igual al ángulo de la generatriz, recordando siempre que la generatriz es la recta que gira alrededor del eje, me va a definir esta figura, que se ve acá marcada con un poco en rojo, se puede apreciar que está acá. Esa figura es claramente una parábola. Es decir, que nuestra primera sección cónica va a ser la parábola, y es la que forma un plano al cortar la sección, al cortar la superficie cónica con un ángulo igual al de la generatriz. Entonces tenemos la parábola. El segundo de los casos es cuando el ángulo es distinto al de la generatriz y no forma el ángulo del plano, claro está, y no forma este contorno. A esta figura, que es una especie de óvalo, se lo va a llamar elipse. Y la elipse va a tener sus partes características, sus expresiones, su ecuación. Y lo importante en este video es comprender qué ocurre cuando el ángulo del plano es distinto al del ángulo de la generatriz. Pero para estos distintos ángulos hay otros casos especiales. Por ejemplo, cuando el ángulo del plano es igual a 0. Ángulo del plano igual a 0 grados. En este caso, la figura que se me forma es una circunferencia. Con mucha imaginación, vamos a tener una circunferencia. Y podríamos verlo como un caso especial de la elipse. La elipse me va a definir con un ángulo, tenemos un plano, un ángulo particular de ese plano, al que vamos a llamar z, y cuando z es igual a 0 grados, vamos a tener una circunferencia. Ahora bien, vamos a ver esto, capaz que nos ayudaría a verlo como si estuviésemos en dos dimensiones. En dos dimensiones tendríamos los conos así. Bien, para la circunferencia el plano tiene que cortar de esta forma. Para la elipse el plano tiene que cortar de cualquiera de estas formas. Para la parábola el plano tiene que cortar de esta forma. Y vamos a ver el último caso, que es el de las hipérbolas. Las hipérbolas se van a formar, y son estas figuras de acá, cuando el plano esté en un ángulo de 90 grados. Ángulo del plano igual a 90 grados. Un ángulo recto. Y nuevamente, vamos a verlo esto como si estuviésemos en dos dimensiones.
tenemos la sección cónica. No la voy a cerrar la sección cónica porque claro que se comprende que es infinito, infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. Son rectas, es una recta, mejor dicho, que gira en torno a un eje y forma lo que llamamos la superficie cónica. Ahora bien, como estamos en dos dimensiones, vamos a ver esto en dos dimensiones. La circunferencia va a ser cuando el plano sea con un ángulo de 0 grados. La elipse, cuando el ángulo sea mayor de 0, menor de 90 y distinto al ángulo de la generatriz, ya que cuando el ángulo es igual al de la generatriz, vamos a estar en presencia de una parábola. Y el último caso va a ser cuando el ángulo sea de 90 grados, que va a cortar las dos hojas de la sección de la superficie cónica y me va a determinar las hipérbolas, que van a ser tanto así o así. Vamos a tener la parábola en rojo, vamos a tener la circunferencia en violeta y vamos a tener las elipses en celeste. Y estas son las secciones cónicas. Vamos a estudiarlas con más profundidad individualmente en distintos videos.